buenos días a todos. Muchísimas gracias por la puntualidad de esta webinar que vamos a comenzar. Llevamos 2 días seguidos con webinar en el Foro de Recursos Humanos. Doy la bienvenida también a todas las personas del Club de Open HR, del Club de Recursos Humanos. También doy la bienvenida a DKV, a Spain, a todas las personas que colaboran también con este club, del que van a saber muchísimas noticias en las próximas semanas. Y especialmente a todos los seguidores del Foro de Recursos Humanos. Recuerdo que todos estos contenidos los desarrollaremos luego en el Foro de Recursos Humanos. Estamos en directo en Twitter también y vamos a conocer detalles sobre todas las cuestiones que trabajamos en estos modelos de comunicación webinar que son realmente interesantes, ¿no? Desde Sevilla nos acompaña Francisco Marín, que es responsable laboral en Andalucía de PwC. Querido Francisco, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Me alegro de verte y muchas gracias por haberme dado la oportunidad de participar y de estar aquí hoy con vosotros. Una persona, Francisco Marín, que conoce bien el mundo laboral, nos habla desde Andalucía, pero con una visión muy nacional también del entorno laboral. Desde Madrid tenemos en la sede de BDO a la responsable del Departamento del Área Jurídico Laboral y coordinadora interna de Derecho Laboral en BDO Abogados, Raquel de la Viña. Querida Raquel, muy buenos días desde Madrid, bienvenida. Buenos días, Fran. Buenos días a todos los demás. Es un placer estar aquí con vosotros desde Madrid, pero con acento sevillano. Muchas gracias. Desde Sevilla también José Juan Martín, CEO de Open HR, muy pendiente de esta webinar, especialistas en tecnología también y conocedor del mundo de lo que estamos hablando, de los registros de jornada. Querido José Juan, muchas gracias y bienvenido. Hola, buenos días. Gracias a vosotros. Encantado de estar con vosotros en este tiempo para hablar del registro de jornada y de los nuevos temas que van surgiendo en recursos humanos. Muy bien, pues sin más dilación, si hay alguna indicación técnica, me la vais indicando por línea interna, por WhatsApp, y vamos a comenzar. Breve introducción, vamos a tener unos 15 minutos aproximadamente de intervención de cada uno para al final poder tener una charla y algunas preguntas que seguro, desde luego yo tengo ya, y algunos seguidores también pueden tener a lo largo de esta webinar que vamos a comenzar. Raquel de la Viña, BDO, Francisco Marín, PwC, José Juan Martín, OpenHR, en distintos lugares de España, para hablar de algo que ocurrió el 12 de mayo, que entró en vigor ese decreto. Bueno, ya el mismo 12 de mayo el BOE ya lo decía, que proponía ese control horario, cumplimentación de ese control horario con límites, crear un marco jurídico y, bueno, generar un control sin perjuicio, luego me dirán los especialistas, dice la ley también, de la flexibilidad. Esa es una cuestión que podemos sacar. ¿Cómo lo están desarrollando las empresas? ¿Cómo se interpreta la norma? ¿Cómo se integra toda esta norma en los recursos humanos? Y yo me pregunto, ¿y la cultura, y la flexibilidad, y la costumbre o el hábito español y de las empresas, y los departamentos de recursos humanos, y los empleados, cómo han interpretado esta ley? Vamos a explicarlo con el ruego a todos nuestros ponentes de que, bueno, son especialistas, vamos a intentar entenderlo todo y bueno, primeras intervenciones las realizará Raquel desde BDO, a continuación Fran Marín desde PwC y a continuación también, para rematar y pasar al turno de preguntas, José Juan desde Open HR. Con agradecimiento, insisto, a DKV, a todas las personas de DKV que están conectadas por distintos lugares de España, a Open HR, a Pons, a Spain y a todas las personas del club. Bueno, pues adelante, Raquel, con tu primera intervención. Muy bien, muchas gracias, Fran. El Real Decreto Ley 8/2019 nos cuenta que tenemos una obligación del control de la jornada.
Pero no podemos olvidar que esta obligación no era nueva, sobre todo para los contratos a tiempo parcial. Es decir, ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo nuevo que nos encontramos? Pues que aplica a todos los trabajadores y, como tú muy bien decías, Fran, con independencia de donde se encuentren y atendiendo también a la flexibilidad. A mí lo que me gustaría es, enfocando el título de esta jornada de cómo es el registro de la jornada y cómo puede ser parte de la estrategia de recursos humanos, es hacer una serie de recomendaciones prácticas y terminar con una pequeña conclusión para que nos ayude a todos a focalizarlo de la mejor forma posible. Lo primero es llamar la atención a lo que dice el nuevo artículo 34.7 del Estatuto de los Trabajadores, que dice muy claramente que es que la empresa garantizará el registro diario de la jornada. Lo deja muy abierto y dice además, oye, tenemos que incluir sí o sí el horario de inicio y de finalización de la jornada. Y yo me pregunto, oye, ¿qué pasa si un trabajador entra en la empresa a las 9 de la mañana y sale a las 7 de la tarde sin salir del centro de trabajo? Si realmente contamos, nos vamos a encontrar que tenemos 10 horas que transcurren desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Pero ese trabajador pues ha tenido que comer, ha tenido que tomarse sus cafés, habrá charlado con los compañeros o no, habrá ido al baño. Hay multitud de tiempos que pueden ser de pausa, que pueden ser de descanso, que pueden ser de trabajo no efectivo. Con lo cual, si como tenemos que plantearnos en las empresas qué es lo que queremos registrar con las aplicaciones o cualquier herramienta que utilicemos para ese control de la jornada. Si controlamos solamente la hora de inicio y la hora de fin, nos podemos encontrar con horas extraordinarias ficticias que tendremos que explicar a la inspección de trabajo qué son y qué no son para evitar cualquier imposición de una sanción por una infracción por exceso de las horas extraordinarias. Con lo cual, la primera recomendación sería no solamente registrar, como nos dice la ley, ese inicio y ese fin de la jornada, sino también como mínimo los descansos que por ley nos marcan si el trabajador no va a salir del centro de trabajo y si sale del centro de trabajo, controlarlo y que nos aparezca dentro del informe. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es estos datos que vamos a registrar de entrada, de inicio, de fin, tienen que ser fiables y tenemos que garantizar la invariabilidad de los datos, porque si me viene un inspector de trabajo o si me viene la representación laboral de los trabajadores, yo tengo que poder defender la veracidad de esos datos y que además puedan ser revisados dentro del mismo centro de trabajo. Si no conseguimos defender esa veracidad, podremos tener un problema, porque no solamente no podremos demostrar que nosotros estamos cumpliendo la obligación que nos marca la ley, sino que incluso pues, podríamos tener un problema de obstrucción a la inspección de trabajo. Un tercer punto que a mí me parece uno de los más resaltables en cuanto a el impacto que tiene esta materia en los recursos humanos. Para mí, los recursos humanos en las relaciones laborales son totalmente transversales, no pueden ir separados el uno del otro, con lo cual siempre tenemos que analizar el impacto que pueda tener el sistema que hayamos elegido en los derechos de los trabajadores y en las relaciones laborales de nuestra propia empresa. Es decir, aquí entran en colisión la obligación del empresario de mantener un control, pero también su derecho a controlar la jornada de los trabajadores y efectivamente qué es lo que están desarrollando en la misma o no. Y el derecho de los trabajadores, no olvidemos que nos encontramos con derechos fundamentales como la intimidad, la privacidad y la protección de datos de los trabajadores. Y aquí tenemos una balanza que es muy delicada. Tenemos que verificarlo muy bien. Os pongo un ejemplo. Imaginemos que tenemos una empresa en la que tenemos una red de comerciales y a los comerciales les damos un iPad, pues porque ellos con el iPad pues van vendiendo, van controlando la mercancía, los pedidos, etcétera. Aprovechamos que esa tablet, ese iPad, lo que sea, pues tiene un GPS y además le metemos una aplicación que pueda controlar la jornada de trabajo. No solamente que nos controle la jornada, es que también me puede controlar exactamente dónde está el comercial en un momento dado. Es que me puede controlar la situación del comercial y qué está haciendo en su tiempo de trabajo, pero también en su tiempo libre o en su tiempo de descanso.
el hecho de facilitar una serie de herramientas para el control de la jornada no puede suponer la vulneración de los derechos de los trabajadores. La intimidad, la protección de los datos, la privacidad, porque todo eso, queriendo utilizar una herramienta para cumplir una obligación, me puede generar un problema mucho más grave del que estoy teniendo. Es decir, la jurisprudencia, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo de España, nos establecen una serie de requisitos muy específicos para mantener la balanza que hemos dicho antes entre los derechos de los trabajadores y los derechos de los empresarios y, sobre todo, en este momento en el que tenemos este impacto de las tecnologías, que haya un control y que haya una balanza. Tenemos que ser conscientes que hay que hacer unas comunicaciones específicas, que tenemos que seguir unos protocolos específicos y adecuados. Por lo tanto, no todo vale y hay que verificar qué impacto tienen las relaciones laborales, dado que, como decía antes, el derecho laboral es plenamente transversal en esta afectación de cualquier materia en los recursos humanos. La cuarta recomendación, y enlazando un poco con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recordad o comentar para los que no lo sepáis que aún estamos pendientes de resolución de una sentencia, la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de Comisiones Obreras y el Deutsche Bank. El abogado general de la Unión Europea presentó sus conclusiones el 31 de enero de 2019, básicamente proponiendo que hubiera un control de la jornada, porque si no era imposible verificar si había un exceso o no de horas extraordinarias. Nuestro gobierno se ha adelantado con este Real Decreto Ley 8/2019 y estamos inmersos ahora mismo en una carrera por cumplir esta obligación. Pero no podemos olvidar que esta carrera puede ser matizada por la negociación colectiva. El Real Decreto nos habla de que esto se desarrollará por la negociación colectiva, con lo cual tendremos que esperar a la pauta de los convenios sectoriales, a ver qué dicen. A falta de esa negociación colectiva sectorial, el empresario podrá llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores. ¿Y qué pasa si no hay representante de los trabajadores? Pues el empresario podrá decidir unilateralmente qué tipo de herramienta impone y cómo hace los controles, cómo guarda la documentación. ¿De acuerdo? Básicamente, hay una cosa que yo creo que no podemos olvidar aquí, y es que sigue permaneciendo en vigor la obligación de documentar de forma individualizada por trabajador las horas extraordinarias que se realicen y la compensación por descanso o monetaria, con el límite de las 80 horas. Es decir, son dos obligaciones que son conexas, pero que una no puede eliminar a la otra. La última recomendación, antes de entrar en la conclusión, es la norma nos dice que tenemos que guardar la documentación durante 4 años, ¿vale? Y que tiene que estar a disposición de en representación de los trabajadores y de la Inspección de Trabajo. Mucho cuidado con la forma en la que guardamos esa documentación. Al final, no dejamos de tener en la misma datos personales de los trabajadores y el empresario es el responsable de la protección de esos datos personales, con lo cual es muy importante verificar de qué forma se están guardando esos datos y el tiempo por el que se está guardando y que no se guarde por más del tiempo legalmente establecido. La conclusión que yo me planteaba después de estas recomendaciones es volver a hablar de la transversalidad que existe entre las relaciones laborales y los recursos humanos, tanto en las materias como en la afectación de las materias. Un ejemplo muy sencillo es, imaginaos que en la empresa implantamos un registro del control de la jornada, con la herramienta que sea, y comprobamos que un trabajador pues, tiene varias faltas. ¿Podemos sancionarlo simplemente con esa verificación que hemos hecho de qué ha faltado? ¿O deberíamos haber establecido algún tipo de comunicación, de protocolo o instrucciones específicas para que el trabajador sepa qué consecuencias pueden tener esas faltas y el conocimiento de esas faltas que tiene el empresario a través de esa aplicación?
Básicamente, esto implica que las empresas tienen que ser muy conscientes de que las comunicaciones que se hagan, los protocolos que se establezcan y las instrucciones que se den tienen que ser revisadas por el empresario y analizadas no solamente desde un punto de vista de recursos humanos o en la carrera por básicamente cumplir la legislación antes del 12 de mayo o lo más cerca del 12 de mayo posible, sino que no podemos utilizar un punto de vista unifocal, sino que tiene que incluir y ser inclusivo del resto de las materias. La jurisprudencia aquí nos ha dibujado un mapa complicado con la era de las nuevas tecnologías y no podemos olvidarnos de esta transversalidad que, repito, que afecta tanto a la materia de recursos humanos como a la materia de relaciones laborales. Y yo aquí ya me gustaría dar paso a Francisco Marín Price, que complementará en el resto de materias todo lo que tenemos que decir respecto a control de la jornada. Adelante. Muchas gracias, Raquel, y muchas gracias, Fran. Yo voy a complementar lo que ha dicho, lo que has puesto de forma muy sistemática y muy clara, Raquel. Y antes de entrar en los diversos puntos sobre los que voy a detenerme, lo que me gustaría poner de manifiesto es que vamos a una mayor complejidad de las relaciones laborales, al igual que vamos a una mayor complejidad de lo que es, en definitiva, de lo que se está convirtiendo la vida, al menos en el mundo occidental. Estamos hablando de una perspectiva de recursos humanos y, como bien ha dicho Raquel, hay una colisión permanente o casi permanente con materia de protección de datos. El problema es que la protección de datos está en mayor unión o alineamiento con el derecho penal. Evidentemente no se trata de... ¿Se oye? Sí. Vale, es que pensaba que se había cortado. No se trata ni de asustar ni nada, pero sí de tener, evidentemente, de ser conscientes pues de que esto cada vez es más complicado, que no se pueden analizar las figuras jurídicas nuevas que están saliendo desde una perspectiva unilateral o única, y que las derivadas de lo que se está legislando y de lo que se está regulando pues son diversas, son complejas y son en algunos casos delicadas. ¿Qué parte positiva tiene esto para los que nos dedicamos a los recursos humanos? Pues que somos más importantes. Somos más importantes, más necesarios, y evidentemente los departamentos de recursos humanos se está poniendo en valor últimamente, sobre todo, en parte, por temas de igualdad, todo lo que está referido a la igualdad, registros salariales, brechas salariales, etcétera, pues lo que es el Departamento de Recursos Humanos, y que las decisiones, que muchas veces son inconscientes o son no intencionadas, pues no se tomen, digamos, a la ligera. Por otro lado, tenemos esta nueva norma que entra en vigor el día 12 de mayo, no sabemos muy bien, ahora hablaremos de qué es lo que entra en vigor o qué es lo que no entra en vigor, y evidentemente el Departamento de Recursos Humanos, de alguna forma, yo lo veo como que está últimamente más de moda que en otros momentos, lo cual es bueno para los que nos dedicamos a estas materias, ¿no? Que se ponga en valor los departamentos de recursos humanos. Entrando en los diversos puntos que voy a tratar, el primero, como he anticipado, es la norma es de marzo, es de 8 de marzo, entra en vigor a los 2 meses, pero claro, ¿qué es lo que entra en vigor? Estamos ante una norma que tiene supuestamente, o por lo menos se ha discutido, si sí, si no, una extraordinaria y urgente necesidad debido a la precariedad laboral que justifica en su exposición de motivos, etcétera. Y da un plazo, una vacatio legis de 2 meses. Entonces, el 12 de mayo, ¿qué es lo que entra en vigor? ¿La obligación de tener el registro o la obligación, en su caso, si tengo representación de los trabajadores, de empezar a comunicar, dar participación a los representantes, o si no tengo representante, incluso la obligación de empezar a buscar qué sistema aplico o qué sistema no aplico? A lo que hay que añadir que la ley no es, de alguna forma, deja una puerta abierta, no sabemos muy bien a qué, sí, cuando dice que el Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Trabajo y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales, podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada y de los descansos y especialidades en las obligaciones de registro, y dice para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran. Habla también de categorías, habla de tipos de trabajos y habla de sectores. Si nos queremos referir a las ocupaciones previstas en los Real Decretos especial de jornadas especiales,
Pues no lo sé. Si se refiere o se puede referir, por ejemplo, a comerciales o otro tipo de trabajos, pues tampoco está definido. Es decir, hay una puerta abierta para una mayor definición. Entonces, ¿nos ponemos a trabajar ya con todas las ocupaciones o esperamos con alguna de ellas? Entrada en vigor. No está claro, por tanto, si lo que hay que tener el día 12 de mayo es el sistema implantado o si tengo que empezar a implantar el sistema el 12 de mayo, porque a día de hoy, por decirlo de alguna forma, es como si no existiera ley, ¿no? Está previsto, pero no está en vigor, y usted me dice que yo tengo que negociar. No está todavía claro, no está definido. Lo que yo sí me atrevo a decir, y con esto entro al segundo punto que quiero tratar, es cómo va a actuar la Inspección de Trabajo en estos casos. Pero la Inspección de Trabajo, evidentemente, también desde que se aprobó el plan 2018-2020, que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, la Inspección de Trabajo pues está adquiriendo un protagonismo superior al que le hemos conocido tradicionalmente en diversas materias, entre ellas la sancionadora. ¿Va a haber un mayor seguimiento de esta materia por parte de la inspección? Pues sí, sin duda, porque cuando se aprueba una norma como esta, no solamente la inspección actúa, sino que a la inspección también la llaman. Hay mayor sensibilidad y, por tanto, los representantes de los trabajadores seguramente tendrán menos reparo en interponer algún tipo de denuncia si consideran que hay alguna ilegalidad o irregularidad en la empresa, e incluso los trabajadores pueden directamente también hacerlo. Luego, podemos casi dar por hecho que la inspección va a intervenir más. Y yo me atrevo a decir que de entrada no creo que sancionen directamente, sobre todo al menos las primeras semanas de aplicación de la norma. Seguramente si ven que hay una inacción completa, pues requerirán, y evidentemente esto es una cuestión interpretativa, pero no creo que ante una norma así, con esta indefinición, esta complejidad que tiene, vayan a entrar, por decirlo de alguna forma, como un elefante en una cristalería y vayan a empezar a sancionar directamente. Ya existen casos, y ya está habiendo antes de la entrada en vigor de esta norma, porque ya, como ha dicho Raquel, hay precedentes judiciales, está el caso Bankia, etcétera. En principio, la Audiencia Nacional dijo sí al registro de jornada y el Tribunal Supremo ha dicho no, pero, oiga, no hay obligación de tener un registro de jornada, pero no estaría de mal que se tuviera a futuro. Con la normativa actual no podemos interpretar que lo haya, pero sí debería haberlo. Entonces, en respuesta en parte a eso, pues aquí tenemos la nueva norma. ¿Va a intervenir, por tanto, la inspección? Sí, está interviniendo ya, también está interviniendo porque esta materia no es nueva de marzo de 2019. ¿Y cuál es el problema principal que ha anticipado también Raquel? Pues el problema principal con el que nosotros nos estamos encontrando, y paso al tercer punto, es qué es lo que nos están diciendo, qué estamos viendo, qué problemas están teniendo los clientes, las empresas. Pues el primero es que es la diferencia entre el tiempo de trabajo y el tiempo de presencia. Y aquí hay un elemento fundamental que coge un poco desprevenido muchas veces a los representantes de los trabajadores por relajación, por tranquilidad, perdón, a los representantes de las empresas, que es, oiga, cuando una persona ficha, cuando una persona entra, se presume que está trabajando salvo que usted demuestre lo contrario. Y este es uno de los principales problemas que puede traer la norma, ¿no? Empresas que tengan, por ejemplo, una cocina dentro de las propias instalaciones, muchas. Empresas que tengan un comedor, muchas. Empresas donde la gente pues no esté en una cadena de montaje con un control, por decirlo de alguna forma, una exigencia de presencia igual trabajo, pues muchas también, ¿no? Fumar, hablar con los compañeros, eso, o sea, hay un cierto riesgo de que hasta cierto punto las empresas pues se conviertan un poco en guarderías, lo cual no es bueno. ¿Qué más cuestiones están surgiendo? Pues, ¿qué hago con los comerciales? ¿Qué hago con la persona que no viene directamente por la mañana a trabajar, sino que ha ido a una reunión con un cliente y llega a las 11? ¿Cuáles van a ser esos sectores, estos trabajos, estas categorías en las que parece que va a haber una nueva regulación? Sobre todo en algunas elecciones no sabemos qué sensibilidad tendrá si el mismo gobierno que actual, o uno parecido, o uno de signo distinto. Bueno, pues eso ahora mismo está todo en el aire. ¿Qué pasa cuando un trabajador trabaja en un centro de un cliente? Lo tengo que controlar yo también, ¿no? Tengo que tener un método distinto. ¿Puedo empezar a aplicar a la mayoría de los trabajadores un registro básico y luego dejar a los comerciales y a los que están fuera para más adelante cuando esto ya esté más pulido? Pues es difícil que te sancionen por eso, salvo que haya muchas horas extraordinarias y el trabajador reclame. Y por último, la negociación colectiva. ¿Qué negociación colectiva?
¿Vamos a esperar a lo que digan los convenios sectoriales o esto es una materia más propia de cada una de las empresas y lo normal es que lo regule cada empresa por un acuerdo de empresa y en su caso la negociación colectiva sectorial pues da unas pautas, pero no una forma, por decirlo de alguna forma, una forma completa de regulación? Tampoco lo especifica la norma. Respecto del tiempo parcial, y con esto termino, el registro y la obligación de registro ya estaba, pero no, y también estaba incluso la infracción por remisión, pero ya estaba. Usted no tiene un registro de jornada de los trabajadores a tiempo parcial, usted puede ser sancionado. En la práctica, yo no he visto nunca una sanción por esta materia. A partir de ahora esto evidentemente va a cambiar, o seguramente va a cambiar. Infracción grave, de 626 a 6.250 euros no disponer del registro, y luego el problema adicional de las horas extraordinarias, que como todos sabemos son 80 horas anuales retribuidas, o bien tiempo de descanso equivalente. Aquí va a haber un mayor control y esto puede tener mucho impacto en según qué empresas. Lo último, alguna empresa cliente nos ha dicho: oye, yo de momento lo mismo me arriesgo y hasta que esto no se aclare del todo yo no hago nada. Yo no quiero aquí tirar en una dirección para luego tener que dar marcha atrás. Yo confío en mi buena estrella y aquí no hay muchas horas extras, no creo que reclamen, porque nunca reclama a nadie, somos bastante respetuosos con los límites de jornada, y si viene un inspector, pues lo normal es que primero me requiera. Entiendo que sí, no se puede garantizar, pero se entiende que sí. Pero evidentemente yo me atrevo a decir que el registro de jornada se va a terminar implantando. Tengo la impresión de que sí. Y bueno, esto es un poco, creo que con esto hemos dado un repaso bastante completo a la norma. Bueno, José Juan, pues la pelota botando en tu terreno. Aquí está. La verdad, bueno, buenos días a los que se están uniendo después de la presentación. Bueno, siempre es complicado ser el telonero, hablar después de estos ponentes y, bueno, seguir un poco el nivel que ellos ya están planteando. Bueno, mi entorno son el entorno de las soluciones, el entorno de las herramientas para recursos humanos, y creo que, bueno, yo poco más tengo que decir a lo que han comentado mis compañeros, Raquel, Francisco, al tema de la legalidad, los plazos, las leyes y todo eso. Yo hago el contrapunto, me voy a mi terreno y hablo pues del día a día de la empresa, de las herramientas y de las soluciones. Y ahí es donde yo me voy a mover. Nosotros tenemos un leitmotiv, o sea, tenemos una máxima, y que realmente aquí es muy aplicable. O sea, nosotros decimos que no hay ni una única solución para todas las empresas, ni la mayoría de las empresas van a necesitar solo un tipo de solución. O sea, estamos en el nivel de decir, bueno, vale, me han puesto el registro de jornada, tengo que desarrollarlo, tengo que garantizar, como bien decía Raquel, tengo que garantizar la hora de inicio y una herramienta que ponga la hora de inicio y la hora final de cada uno de los trabajadores. Fundamental que tengan acceso los empleados, y los empleados pueden tener acceso a ella, y además de los actores sociales y profesión, y además la debe guardar 4 años. Bueno, estos son los parámetros que mis compañeros han entrado y que realmente es en el que tenemos que mover las soluciones, tenemos que mover las herramientas que vamos a necesitar, porque vamos a necesitar esto pues llevarlo a cabo. Como decía nuestro lema o nuestro frontispicio, lo que ponemos es: pensamos que no hay una única solución para todas las empresas. Si la hubiera sería estupendo, no solo en este ámbito, sino en cualquiera. Ni la mayoría de las empresas, tal como nosotros las estamos construyendo, tal como nosotros las estamos viendo, tal en el mercado en el que estamos, van a necesitar un tipo de solución. Nuestras empresas ya no son planas. Nuestras empresas tienen muchos prismas. Entonces, lo mismo no necesitamos una sola solución, necesitamos varias, dependiendo un poco de la empresa, de nuestros departamentos, de nuestros objetivos y de nuestra estrategia de recursos humanos. No nos olvidemos que ese es el lema, ese es el título de nuestro webinar. O sea, esto hay que verlo como una parte de la estrategia de recursos humanos dentro de la empresa, el registro de jornada. Cuidado, yo he leído por ahí muchos posts, como vosotros, en LinkedIn, en Twitter, todo el mundo opinando, artículos. Cuidado, hay uno que me llamó bastante la atención, creo que era muy certero. No vayamos a caer
en el presentismo. O sea, cuidado con este tipo de cosas. Una mala solución nos tira por tierra un montón de años de trabajo, de consultoría, de preparación de la empresa, de preparación de nuestros equipos de trabajo, nuestro empoderamiento. Cuidado, o sea, vamos a controlar las cosas, no vayamos a tomar decisiones sin pensar, porque las consecuencias pues, nos pueden tirar muchos años de trabajo. Realmente nosotros nos planteamos, y vosotros, qué problemáticas son las que tienen hoy las empresas. O sea, te llega esto y te dice, bueno, pues yo pienso que tengo aquí un antiguo control biométrico en la puerta, que bueno, a veces me funciona, a veces no, tal, yo esto lo actualizo y ya tengo solucionado el tema del registro que ahora me piden y que me van a inspeccionar y tal. ¿Vale? Es una solución, pero cuidado. Si solo tienes un tipo de empleado, contratado por tiempo, si todos entran por un único edificio y no hacen trabajo fuera, todo el mundo entra directamente, necesitas un control de entrada, porque todo el mundo entra por ahí, no lo dudes. O sea, lo tuyo es eso. Si solo tu empresa es ese escenario, ahí tienes una solución, actualízalo y ese es tu tema. O sea, ahí lo tienes claro. Pero no nos confundamos. O sea, eso no nos lleva a pensar que la única solución para mi empresa, para la empresa de cada uno, es el control web o un control biométrico. Hay otras alternativas, porque hay otras problemáticas y porque las problemáticas van cambiando. Las empresas tampoco están con planas. Nuestras actividades van evolucionando. Hay empresas que quieren solucionar el resto de las cosas, pero no quieren hacer grandes inversiones ni quieren dar una imagen de control al empleado. O sea, esto es importante. Yo me estoy encontrando mucho que en el fondo, y además te lo dicen abiertamente. O sea, yo llevo muchos años trabajando, me comentan en la empresa, en temas de sesiones con ellos, empoderamiento, de responsabilidad, delegar, bueno, de esto que llevamos hablando tanto tiempo y tal. Y ahora, ¿qué me van a ver? ¿Que vuelvo a los años, hace 30 años, y tú me fichas la entrada y me fichas la salida? Yo no quiero entrar por ahí. O sea, esa no es mi empresa. Entonces, necesito otro tipo de soluciones. Hay soluciones para ese tipo de problemáticas. No nos tenemos que conformar, porque no es la única solución. Hay empresas que tienen varias casuísticas. O sea, que es lo que comentaba antes, que es lo normal de la empresa europea hoy, la empresa española hoy, y de cualquier empresa que esté en el mercado. O sea, yo tengo un departamento comercial que tiene sus propias características, que va por motivo, tal. Yo tengo un tema de servicio de atención al cliente, estoy diversificado, tengo otras actividades. O sea, no todo el mundo va a lo mismo. Tengo freelance, tengo personas que contrato para determinados trabajos. Tengo teletrabajo, no os olvides. O sea, aquí todo el mundo parece que siempre vamos a la oficina, pero vosotros que sois directores de recursos humanos, os hago esta pregunta. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando del teletrabajo? O sea, ¿ahora lo vamos a quitar? ¿O vamos a poner controles, aparatos en todas las casas al lado de la cafetera de la Nespresso? Ya que te tomas el café para empezar, pues ficha de camino. Hombre, no. Vamos a ver, tenemos que establecerlo como es el título del webinar, dentro de nuestra estrategia. ¿Qué soluciones necesitamos? ¿Vale? Las problemáticas, ¿tenéis qué soluciones necesitamos? Bueno, un abanico. Yo os lo comentaba al principio. Yo estoy en el mundo de las herramientas, de las soluciones de recursos humanos. A mí me plantean problemáticas y nosotros, nuestra misión es que herramientas de software, que nosotros nos movemos, pues para satisfacer las necesidades del cliente, la productividad, incrementar la productividad de la empresa y llevar el crecimiento y servir de elemento de crecimiento de la empresa. Entonces ahí siempre llegamos a ese hito. Bueno, ¿qué soluciones necesitamos? Bueno, yo voy a empezar por lo que no necesitamos. Aquí me voy a basar un poco en una frase de Mar Sabadell, que es profesora de Economía y Empresas de la Universidad Oberta de Cataluña. Y, bueno, ella lo ha puesto así, advierte diciendo, en un mundo digital no haremos un registro manual. Es decir, el papel es inviable. Bueno, Raquel y Francisco me podrán decir, hombre, pero es legal. Sí, todo lo que es legal no tiene por qué ser estratégico para mi empresa, ni bueno. Vale, yo no entro en ese tipo de discusiones, pero a estas alturas no es viable el papel. A estas alturas de globalización, a estas alturas de digitalización, también se nos olvida la transformación digital en estos momentos. O sea, en todo esto no es viable. Entonces, partiendo de que eso yo no lo quiero, para mí, sin contar lo que ya nos ha comentado
preguntado Raquel, bueno, ¿y dónde se guarda ese papel y tal? ¿Quién lo ve y tal? Quitando esa parte un poco legal, empiezo con esto. Esto es lo que no creo que sea el camino. ¿Qué otros caminos tengo? Simplemente os hago una abanico. O sea, mi misión aquí es un poco hablar de este tipo de las soluciones, presentar un abanico que vosotros veáis. Algunas ya las tenéis vistas, o sea, tampoco voy a descubrir muchas veces algo que no hayáis pensado, seguramente lo hayáis pensado. Yo simplemente he intentado hacer un índice, recogerla, unirla y explicarla de una forma unificada y agrupada, bueno, para abrir un poco esas soluciones, esos pensamientos y esas necesidades que estamos teniendo ya. Da igual el 12 de mayo, el 1 de mayo o el 1 de junio o después del verano. Las soluciones las vamos a necesitar plantear ya y poner en marcha en cuanto podamos. ¿Qué soluciones tengo? Pues mira, muchas veces yo se lo digo a los directores de recursos humanos. Tenéis muchas cosas en la empresa. Aparte de recursos humanos, existen muchos departamentos, existen mucho más software, existen muchas más herramientas. Una de lo que siempre estamos diciendo, creo que muchos compañeros de recursos humanos y yo, hay que hablar con el resto de la empresa. El departamento de recursos humanos tiene que salir, tiene que hablar con el RP, tiene que hablar con el director comercial, con el director de logística, porque hay software de terceros ahí. Yo me estoy encontrando con empresas de concesionarios de coche, de fabricación, de servicios, que de pronto te encuentras que tienen software de partes de trabajo, tienen software de producción, tienen software donde ya están llevando las tareas de las personas, incluso ya están llevando las entradas y las salidas sin saberlo. O sea, porque bueno, es parte de la logística o es parte de la producción, pero bueno, hablando con ellos, interactuando, podemos llegar a descubrir que hay una parte de la empresa, cuidado, una parte, no todo, como decíamos al principio, no la misma solución para todo, pero ya tengo una parte donde si yo saco esa información y la convierto y me la llevo al registro de marcaje, oye, pues ya tengo una parte cubierta. Porque no os olvidéis de una cosa, y en este momento lo voy a comentar, no es solo la cantidad de opciones que podamos tener, también lo importante es que todas estén unificadas. O sea, vais a necesitar una base de datos donde estén almacenadas las fichadas, las entradas, las salidas de cada una de las personas en cada uno de los días, centralizadas en una base de datos. Me da igual el sistema que utilicéis, me da igual que lo hagáis por teléfono, por ordenador, por tercero, todo lo que vamos a ver aquí. Pero al final todo tiene que redundar, tiene que estar en una base de datos. Esa es la que vamos a abordar 4 años. Y esa es la que podemos poner dentro de una base de años. Y esa es la que poner a disposición del empleado. Cuando entre, en fin. Pero necesitamos unificar esa información. Bueno, unifiquemos el software que ya tenemos en la empresa. A veces hablar con el resto del departamento es bastante bueno y nos puede sacar bastante. Además, ya nos ven como un departamento de recursos humanos dialogante y preocupado por el resto de la organización. ¿Voy a necesitar más soluciones? Pues voy a necesitar poder marcar desde ordenadores o teléfonos móviles. Yo tengo trabajadores que están en un ordenador. Tengo una parte de mis trabajadores que su trabajo es estar delante de un ordenador. Bueno, ¿para qué quiero más aparatos? ¿Para qué quiero más problemáticas? Yo tengo un ordenador, necesitaré soluciones que desde un ordenador me marquen los tiempos. Igual que si tengo personas, tengo empleados que están en la calle o no están delante de un ordenador, pues a lo mejor no necesito desde teléfonos móviles, porque no, están invirtiendo, están con su parte de trabajo toda la semana fuera reparando, no voy a decir ya el típico comercial que está en la calle, que también, o sea, bueno, el teléfono móvil, nos guste o no nos guste, se ha convertido en la herramienta de comunicación, empleado-empresa, bueno, por supuesto, con un índice, un aumento porcentual de uso comparable al del ordenador ni el portátil y a una cantidad de personas increíble. Y estamos hablando, ya cuento mi propia experiencia, de empresas de agricultura, de limpieza. No estoy hablando de empresas tecnológicas o de un alto nivel de titularidad o de educación. No, estamos hablando de empresas de limpieza, empresas de agricultura, donde el teléfono se está utilizando unos niveles que pueden rondar el 80%, que son un poco los números que nosotros trabajamos en OpenHR. O sea, con OpenHR, el 80% de trabajadores de una empresa agrícola está interactuando con la empresa a través del teléfono móvil. Eso es importante saberlo, porque utilicemos esa herramienta en recursos humanos. Me puede hacer falta fichar desde los teléfonos móviles. Y me va a hacer falta también un sistema para agrupar fichajes. Es decir,
voy a necesitar en un sitio, en una sala de reuniones, en un departamento concreto, en un centro que tengo abierto en no sé dónde, que me sirve como branding y tengo 3 personas y además no hay ni ordenador, pues no me hace falta algo, pero me puede hacer falta un kiosco. A lo mejor no voy a llegar a un control tal porque no tengo servidores ni tal. Bueno, hay soluciones en estos momentos. Hay soluciones que nos van a permitir eso. O sea, software de tercero, pues, tenemos el control de presencia, ese control que hablábamos antes, sistemas de producción, gestión de tareas, los marcajes con los teléfonos móviles. Todo eso lo tenemos que ir aprovechando. Esas herramientas son las que nos tenemos que poner en lo alto de la mesa para componer nuestro puzzle de soluciones que vamos a ir aplicando a nuestra organización. Y utilicemos cosas, o sea, que a nuestra disposición podemos tener tabletas con app, donde son tabletas de bajo coste, tablets de bajo coste, no todo tiene que ser un iPad de última generación, tablets de bajo coste, que simplemente tienen una conexión Wi-Fi, para fichar X personas totalmente táctil, con 3, que son reutilizables, que además luego te pueden servir para otra cosa. Que si hay una punta de trabajo en un departamento determinado, porque hayamos reorganizado el sistema, pues donde hay un cable y después están en otro sitio, no hay que tirar cableado, no hay que tirar eso, o sea, pensemos en la tecnología como algo para nosotros, no contra nosotros. O sea, y esas cosas están. O sea, tener un kiosco, nosotros en OpenHR le hemos llamado kiosco un poco por diferencial, pero bueno, tener un aparato reutilizable, movible, de última tecnología, de bajo costo, y eso me va a ayudar también a tener la pista. Y como decía al principio, todas estas soluciones tienen que estar gestionadas en una misma base de datos y tienen que ser accesibles por toda la empresa. O sea, eso para nosotros es fundamental. O sea, podemos utilizar la solución que queramos. Y además pensar una cosa, en este momento también os lo digo, nos vamos a equivocar. O sea, vamos a pensar, oye, pues yo a los comerciales cuando vienen y tal, les voy a poner esto para que cuando entren, fichen y tal, y os vais a encontrar lo mismo que nos encontramos todos los días. Yo me bajo un poco al ruedo, me voy a... el que siempre se olvida, el que nunca se acuerda, el que no quiere hacerlo porque no quiere. Y el no querer no exime a la empresa de no tenerlo. Pues tenemos que buscar cuestiones alternativas. Bueno, pues quito esto y ahora lo hago de otra forma. Vamos a intentar. Al final, da igual. O sea, buscáis las soluciones que busquéis, que todos esos datos tienen que estar unificados en una misma base de datos y ser accesibles. Una persona hoy puede, por cuestiones de producción, por cuestiones de la empresa, estar fichando en el ordenador de su trabajo, porque todos los días llega, pero mañana se va de viaje y va a necesitar el móvil, y pasado pues tendrá otra casuística distinta. Y entrará en un sistema de proyectos donde ya podremos traerlo directamente. Bueno, al final da igual. O sea, es identificarla, clasificarla y almacenarla en una misma base de datos. Realmente esas son un poco, creo que son las soluciones. Van a aparecer más. O sea, realmente es así. Esto van a aparecer más soluciones. Lo mismo que la tecnología, lo mismo que va evolucionando, todas van a aparecer. O sea, van a aparecer, igual que la empresa evoluciona, pues van a aparecer nuevos entornos, van a aparecer nuevas problemáticas, bueno, pero ese es el día a día. Echamos la vista atrás durante hace 10, 15 años, hemos cambiado, seguimos cambiando, evolucionamos, estamos en nuestro rol. Ya es el rol de recursos humanos y el rol nuestro de OpenHR, de soluciones, herramientas, estar con vosotros en el día a día para ir viendo esa estrategia y, bueno, y solucionar lo que nos hemos encontrado en el camino. Bueno, en este momento creo que ya simplemente mi idea era lanzar estos esquemas, por pensamiento. Me encanta que habléis, que me preguntéis, que me digáis, y cedo la palabra a Franco. Muy bien, pues nos quedan 15 minutos para ser puntuales en este. Yo creo que el secreto también de los webinars es que hacemos una pausa de actualidad, de formación, 1 hora, dentro de nuestro horario, y podemos formarnos. Por tanto, vamos a respetar los horarios y sobre todo os pediría en todas las cuestiones que han salido muchas, y desde ahí, José Juan, podemos ir preguntando también entre tú y yo algunas cuestiones que van saliendo en el chat. Yo tengo desde luego una primera para los expertos, los 3 desde distintos ámbitos,
Y es que me contestéis si nos ha pillado a traspié esta ley que comienza el 12 de mayo. Os pido brevedad porque tengo muchas preguntas. Quien quiera puede intervenir. Raquel. Pues a ver, a traspié, Fran, es un poco más bien que a traspié, es que la evolución que estaba teniendo las sentencias era presumible que íbamos a terminar con este control. Lo que pasa es que el gobierno pues se nos adelanta y, como decía Francisco antes, el control de la jornada ha venido para quedarse. Otra cosa es que, como también decía José Juan, pues hay muchas formas de hacerlo. Y pueden convivir con la flexibilidad horaria, es decir, una jornada de 8 horas no hace falta que sea realizada de forma continua, puede tener descansos, puede tener flexibilidad, una persona puede ir a recoger a los niños a la guardería o puede ir al gimnasio. Todo también dependerá de la cultura de la empresa y de en qué situación se encuentre y cómo lo tengan regulado. Yo no creo que nos haya cogido traspiés, sino que más bien lo estábamos esperando, pero sí que el gobierno se ha adelantado un poco en los tiempos que se esperaban esta regulación. Básicamente nosotros, yo creo que Fran también, estábamos esperando un poco a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciara en esta última sentencia de la reclamación de comisiones obreras y que dijera pero que fuera en la línea. Sí que es verdad que nos hemos adelantado y puede ser que incluso hayamos ido un poco más allá de lo que pueda decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero va a ir en la línea. Fran, por completar a esto. Estoy de acuerdo con Raquel. Lo podíamos ver venir o se veía venir. Era una posibilidad, el Supremo había dicho no, pero oiga, esto sería conveniente, o sea, de acuerdo con la legislación actual no es obligatorio, pero no es una exigencia, pero sí es conveniente a lo mejor hacer una regulación distinta. Lo que no esperábamos es que fuera tan pronto. Así que yo sí estoy viendo sorpresa y también un poquito de, bueno, ahora cómo lo hago si hasta cierto punto el registro de jornada de determinados trabajadores va a depender de ellos, porque yo no los estoy viendo, ¿no? José Juan, y te pregunto una cosa y al resto también. ¿Cómo se adapta esto a la cultura de las organizaciones? Porque tenemos una forma de ser, no solo en los países, en las regiones, en las culturas, y eso de fichar en España está muy bien, pero la adaptación a la cultura de los departamentos de recursos humanos y ya desde el CEO hasta el último empleado, eso hay que integrarlo poco a poco. Creo que alguno de los expertos hablaba de, al comienzo, parece que no se va a sancionar, decía Fran Marín, pero realmente la norma está ahí y hay que tomarla en serio, ¿no? Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero yo haría una puntualización ahí. O sea, yo diferenciaría la cultura de la empresa y de la cultura de la persona que trabaja, del empleado, de la persona que está con nosotros. O sea, la cultura de la empresa te puede asimilar perfectamente un registro horario y asimilar, pues yo no sé, tengas que tener un ordenador, tengas que tener un mono de trabajo, y tal. La cultura de la persona humana española de final del siglo XX y tal, no me acuerdo, no creo que la asimile tanto. Me acuerdo de una anécdota, me pasó hace muchos años, o sea, mucho. O sea, no voy a decir cuánto porque no empezamos aquí hace muchos años. O sea, estaban viniendo en España, bueno, tenía una época de mucho negocio tal, y empezaron a venir gente de fuera. Yo me acuerdo de una conversación con una persona que venía de Argentina, montó un negocio, tal, yo estuve con él, pues, digamos, tema de trabajo, soluciones, herramientas, y él me decía, no tenía que venir a venir a cuento de lo que yo estaba hablando, pero decía, a mí la cultura española es que me choca mucho. Lo que más me ha chocado es que en Argentina, cuando abrimos una oficina y somos dos, lo primero que hacemos antes del teléfono es poner un control de presencia para picar las horas que estamos en la oficina. Y eso me lo decía hace muchos años. Y yo, claro, yo me quedé mirando y decía, pues ya aquí no, o sea, aquí la gente no quiere. Y a él le chocaba. O sea, pues si estamos hablando desde esa época hasta ahora, es la cultura de la gente. O sea, yo creo que un poco choca con las personas en el tema de control, que no debía de ser. O sea, pero bueno, vemos no como una herramienta, como un control de hora, un control de coste, no, es como que me están controlando. Por eso empezamos a hablar y empieza a haber preguntas por el chat y tal, de privacidad, de tal. No estamos hablando de meternos con nadie, o sea, no estamos hablando de saber nada de nadie, estamos hablando de otra cosa, pero realmente
Creo que tendríamos que hablar de la cultura de las personas más que de la cultura de la empresa. José Juan, ahora resumimos las preguntas que van llegando de chat, si te parece, pero una cuestión breve también. Y ayer muchos medios de comunicación también lo trataban y estamos hablando finales del mes de abril, por si escucha alguien esta webinar grabada en las próximas semanas. Sobre la productividad también en las organizaciones. Se habla de que está aumentando el tiempo de ese cigarrito, está aumentando el tiempo de ese cafelito. ¿Cómo se gestiona esto en los controles horarios y ante la nueva ley? ¿Cuál es vuestra visión? ¿Hay que fichar cuando uno sale? ¿Hay que fichar cuando...? ¿Cómo lo veis? La clave, el enfoque de la ley o la perspectiva de la ley no es el control del trabajador como tal, aunque el efecto puede ser que el trabajador se sienta controlado y no le agrade sentirse controlado. La idea de la ley es la protección del trabajador para evitar la realización de horas extraordinarias no reconocidas o no abonadas, es decir, que haya una jornada efectiva que se equipare o que se corresponda con la jornada legal. Luego, es una norma para favorecer a los trabajadores y que, por tanto, las empresas deben de no solo aplicarla, sino tener un cierto cuidado de no incumplirla, porque ahora es evidentísimo. Antes, al principio, las horas extraordinarias había que probarlas una a una. Después, cuando eran generalizadas, se entendía que era suficiente con dar la prueba de horas generalizadas. Y ahora es al revés. Entonces, hasta cierto punto aquí se ha invertido mucho la cuestión. La empresa tiene que tener, lógicamente, un cierto cuidado. Ahora bien, si en una empresa se trabaja aproximadamente las 8 horas o las que correspondan, yo creo que las empresas pueden estar razonablemente tranquilas de que haya 10 o 15 minutos de más, de menos, que eso, o sea, la inspección de trabajo son personas y son flexibles. Cuando vean que una persona tiene 18 minutos de más, pues no van a hacer nada. El problema es que nos vayamos a más de 25 o 30 minutos y haya algo que sea sensible y que no se pueda justificar, al menos a priori, el decir, mire usted que aquí la gente habla uno con otro y yo no digo nada. Aquí se toman un café ahí en el office y yo no me pongo a ponerle un torno a la entrada de una cocina, ¿no? Por tanto, sí, y ya está pasando en algunas empresas que no quieren, precisamente los empresarios, como ha dicho antes José Juan, no quieren el convertir a la empresa en un sitio de control, ¿no? Porque no es agradable a lo mejor trabajar en ese entorno. Pero por otro lado, sí hay un cierto peligro. Luego, algo hay que hacer y, sobre todo, recursos humanos tienen que estar más encima de lo que se está haciendo en cada departamento, o los departamentos deben informar a recursos humanos de, oye, estamos excediéndonos con estas personas, tenemos un pico de trabajo, y que recursos humanos esté al tanto, no que le llegue a posteriori cuando ya las horas no solamente estén hechas, sino que estén perfectamente registradas. Raquel, y empezamos con el chat. Javier Margalé, responsable de grandes cuentas de DKV, nos pregunta también sobre la flexibilidad en torno a la ley. ¿Cómo se estipula la flexibilidad, que es un tema muy interesante? Pues lo que dice la ley es básicamente que habrá que realizar ese control sin perjuicio de la flexibilidad de las empresas. Básicamente, porque también tenemos que tener en cuenta que a la vez que ha salido este Real Decreto, también ha salido un Real Decreto que afecta muchísimo a la conciliación familiar y laboral, y que está enfocado a generar una igualdad entre hombres y mujeres que realmente sea efectiva. Eso no se consigue a no ser que haya una flexibilidad de verdad en las empresas y que haya una aceptación por parte de las empresas y de los trabajadores, hombres y mujeres, de que tiene que haber una igualdad en la retribución, que tiene que haber una igualdad en las funciones que se realizan, que tiene que haber una igualdad en los permisos que se cogen, tanto de maternidad, de paternidad como de excedencia y demás. La flexibilidad es totalmente conciliable con este registro de la jornada. Como estaba diciendo José Juan, es que hay muchísimas formas de llevar este registro y cada una de ellas se puede adaptar al tipo de empresa que realmente tengamos, ya sea tipo fábrica, que tengamos que realmente controlar los horarios, o ya sea consultoría, pues como por ejemplo estoy yo, un despacho de abogados en el que yo entro y salgo, voy a los clientes, un día trabajo más y un día trabajo menos. Al final hay que ser conscientes de que
ese control horario sí que es verdad que se tiene que hacer de forma diaria, pero el cómputo de las horas extraordinarias no se debe realizar de forma general. También que tenemos que tener en cuenta que tenemos otra prerrogativa en la ley, que es la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. Es decir, aunque me venga la inspección de trabajo y me diga, mire usted que esta persona ha realizado 40 horas extraordinarias en 3 meses, bueno, perdón usted, vamos a ver qué es lo que pasa a final de año, porque es que esta persona, yo, o bien, ya se lo pagaré, que tengo de plazo 4 meses, o la compensaré, o a lo mejor va a dejar de venir todos los días 8 horas y va a venir 6. Ya veremos, es decir, hay distintas soluciones. La flexibilidad no se ha ido. Sí que es verdad que yo misma también, en su momento, cuando vi la ley, hasta que lo pensé y lo analicé, me llevé las manos un poco a la cabeza diciendo, ¿y dónde queda la conciliación? No. Podemos convivir y tenemos que convivir y tenemos que encontrar soluciones creativas para que esa convivencia no nos haga retrotraernos al presentismo que estaba comentando antes alguno de vosotros. Con lo cual, tengamos la mente abierta. José Juan, vámonos al chat, ¿no? A ver qué podemos contestar desde el punto de vista práctico. ¿Cómo lo ves? Pues mira, aquí hay una pregunta bastante interesante de Juan Manuel, que nos pregunta ¿en qué medida fomentará el presentismo? Bueno, más que nada, hilo con la conversación de Raquel hace un momento. O sea, yo creo que ese es el gran reto de los recursos humanos. O sea, el gran reto del director del Departamento de Recursos Humanos es que a pesar de esta ley o cómo podemos amoldar el registro de jornada para no caer en el presentismo. De hecho, no debíamos de caer ya en el presentismo. O sea, haya registro de jornada o no haya registro de jornada. O sea, desde mucho tiempo venimos hablando de este tema y bueno, hay cosas que se han ido consiguiendo. Hace poco leíamos un artículo de un prestigioso director de recursos humanos también, en este momento no me acuerdo del nombre, yo para no soy un poco... Pero hablaba de eso, o sea, ya el valor del trabajador no está solo en la cantidad de horas que hace, sino que se equipara al valor que aporta la empresa. O sea, no estamos hablando solo del número de horas que estoy, sino que estamos hablando de que la empresa crece porque no nos olvidemos, estamos en un mundo global, queramos o no queramos, tenemos que competir con todas las empresas y tenemos que ser rentables con todo el mundo. Y tenemos que aquilatar distintas reglas de juego. Nosotros necesitamos trabajadores no que estén 8 horas, necesitamos trabajadores que aporten valor a la empresa. Y cuidado, o sea, y eso, el gran reto de la persona de recursos humanos, del que lidera recursos humanos, hablando con todos los departamentos, es no caer en el presentismo. Esta ley no debe de hacer dar un paso atrás y volver a caer en el presentismo a las empresas que ya han iniciado su andadura. Muy bien. ¿Alguna pregunta en el chat, Matt, más de interés de todas las empresas que están conectadas, de los profesionales? Si no, yo tengo un par de preguntas también que yo creo que son muy, muy interesantes en torno a lo que han dicho también Raquel, Fran Marín y José Juan, desde la visión práctica, desde la visión de la teoría, es la gestión del control, ¿no? Cuando estamos hablando de la flexibilidad en otros entornos de recursos humanos, ¿qué mensaje se lanza a la plantilla o cuál es vuestra sugerencia desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la cultura, que se tiene que lanzar a la plantilla para que esto no sea, o si es una palanca, sea una palanca en positivo, diga la ley lo que diga, y sea un aspecto importante y de futuro para el departamento de recursos humanos, y no estemos dando pasos atrás, no digo en la ley, ni digo en el control horario, sino digo en esas palancas sobre el engagement, la retención, porque son aspectos que van a ser valorados por los empleados que están internamente en las empresas y los que van a venir a esas organizaciones. ¿Cómo veis este aspecto? Quizás tú por la experiencia, en primer lugar, y acabamos con Raquel y con Fran. ¿Cuál es tu visión? Bueno, en este momento creo que nos empezamos un poco perdón. Sigue tú. Vale.
Vale, mira, yo pienso que en empresas o en tipos de trabajo de corte tradicional, pues a lo mejor los trabajadores se dejan ir un poco, ¿no? Que a lo mejor es lo que está, ya que me van a controlar las horas, me dejo ir un poco y ahora hago un poquito de más horas o trabajo un pelín más lento. Bueno, esa es una picaresca que ya hasta cierto punto se supone que debemos ir superando. Yo creo que no debe tener mucha afectación, pero no me parece, no sé cómo va a encajarse en empresas tipo consultoras, tipo despachos, etcétera, como ha dicho antes Raquel, Claro. en la que introduce un elemento, y así hay flexibilidad o no hay flexibilidad, de una cierta, que puede generar un cierto recelo tanto por parte de la empresa como por parte de los trabajadores, ¿no? O sea, trabajamos en un entorno de confianza, yo estoy satisfecho con lo que tengo y si un día hago más horas, pues bien, y otro día hago menos, pues bien, y ahora si un día he trabajado menos, me puedes sancionar y si trabajo más, te puedo pedir horas. Hasta cierto punto eso hay que superarlo con una política adecuada de recursos humanos y de comunicación, ¿no? Y hasta cierto punto, si me permites, de madurez, ¿no? La ley dice esto, lo vamos a cumplir, la ley tiene un sentido, pero aquí estamos en otra onda. Queremos cumplir, no queremos abusos, pero estamos en otra onda. No te preocupes si un día no llegas a las 8 horas, yo tampoco me preocuparé si otro día haces 8 horas y 20 minutos. Yo por mi parte, Fran, solamente comentar que la idea, desde mi punto de vista, para sobre todo fomentar el engagement, no solamente de la gente que está, sino de la gente que viene, es decir, aquí no ha cambiado nada. Igualmente, pues un poco lo que decía Francisco, no va a cambiar nada, pero tampoco quiero que cambie nada con respecto a la productividad. Eso sí, vosotros, yo voy a respetar vuestros derechos, pues, pero voy a contar también con vosotros y con vuestra responsabilidad como trabajadores. Al final tenemos que contar que aquí somos todos mayores, puede haber mucha picaresca, pero contra la picaresca, pues evidentemente, pues ya para eso estamos también los abogados, ¿no? Nos venís, nos llamáis y comentamos a ver en el caso concreto qué es lo que podemos hacer. Pero la idea y lo general es confiar en los trabajadores, en el buen juicio que tienen y que la productividad no va a bajar, igual que yo no voy a forzar a nadie a realizar más horas o menos horas. Hay algunos casos, sí, evidentemente, en los que realizan horas extraordinarias y ese es el foco en el que se tiene que tenemos que pensar que es para lo que está creada esta ley, no para controlar de forma masiva ni generar una psicosis en ninguna de las empresas. Es para intentar evitar un fraude que sí que existe, que no podemos olvidar y que no podemos cegarnos ante elucubraciones que hagamos aquí sobre temas de consultorías y tal. Simplemente. Sí, muy bien, señores. José Juan, adelante. Y vamos, más o menos estamos todos en la misma línea. Muy bien, pues estamos acabando. No sé si en una palabra, en dos palabras, ir una rápida ronda para lanzar un reto, ¿no? En esta webinar interesantísima en cuanto a contenidos, que es lo que llevamos haciendo en el Foro de Recursos Humanos en los últimos 16 años, y la tecnología nos permite con OpenHR pues estar conectados en cualquier rincón del mundo para hablar sobre estas y otras cuestiones que plantearemos. Pero por lanzar un reto, Fran Marín, como responsable laboral de PwC en Andalucía, ¿qué reto dejas en esta webinar? Pues como reto que el Departamento de Recursos Humanos de cada empresa se haga valer y sepa aprovechar esta oportunidad para generar valor para la empresa y a la vez para que la empresa recaiga o la que la empresa tenga en mente la mayor importancia del departamento habida cuenta de esta ley, porque me parece que es evidente. Fran, muchas gracias por tu aportación. Gracias a PwC. Gracias desde Sevilla. Buenos días. Gracias a todos vosotros. Raquel de la Viña, como responsable del Departamento de Asesoría Jurídica Laboral de BDO, tu reto. Pues mi reto es decirles a todas las empresas que fomenten la transversalidad de todos los departamentos, porque básicamente dependemos de los trabajadores y si no tenemos a los trabajadores en el foco y nos olvidamos de las políticas de recursos humanos y de las políticas de relaciones laborales, las dejamos a un lado, vamos a perder. Muchas gracias, Raquel. Gracias a BDO por vuestra participación y vuestro conocimiento, aportarlo y compartirlo. Gracias. A vosotros. Y por último, José Juan, tu reto desde OpenHR. Bueno, yo recojo los dos retos y los sintetizo que han dado mis compañeros.
el primer reto es eso. O sea, el registro es un reto para el Departamento de Recursos Humanos. Es un reto que lo tiene que convertir en una oportunidad. Y lo tiene que convertir en una oportunidad de la mano de la transversalidad, de hablar con el resto de departamentos y de hacer valer sus conocimientos en toda la organización y escuchar a toda la organización. Creo que es esa gran oportunidad que tenemos ahora, aprovechando esto que ha llegado de la vida. Muy bien, señores, pues ahí quedó ese contenido. Muchísimas gracias a las personas que han estado en directo en esta webinar. Gracias también a OpenHR por toda la cobertura, por estar con nosotros también a Spain, a la Fundación Pons, a DKV, especialmente a todas las personas que están conectadas de DKV. Bueno, en el entorno que vamos a desarrollar muchas más en torno al club también y a todas estas empresas. Y gracias a todas las personas que en el momento determinado de escuchar esto en diferido, pues lo están escuchando. A partir de ahora, el equipo de redacción del Foro de Recursos Humanos va a elaborar un informe, los mejores momentos de esta webinar, y en los próximos días lo vamos a compartir. Gracias también al equipo de Rubén Rico, que ha estado tuiteando toda esta sesión desde las 12 de la mañana. Nos hemos pasado 5 minutos, pero ha merecido la pena. Control horario, actualidad, los recursos humanos, desde el Foro de Recursos Humanos, también pendientes de esa actualidad para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos y desconectamos esta webinar. Gracias.